Bienvenidos al Colectivo Streaming. Hoy hablaremos sobre un tema que es tendencia mundial y se trata de la internacionalización de la educación superior. Para ello hemos invitado a la Directora Nacional de Internacionalización, María Paula Cuevas Carrasco. Directora, bienvenida al Colectivo Streaming. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Directora, ¿por qué este tema es tendencia a nivel mundial en educación superior? ¿Por qué es tan importante y para qué sirve la internacionalización? Bueno, Lina, a ver, estamos viviendo hoy en día en un mundo absolutamente globalizado. Ese es un fenómeno y un proceso que no podemos evitar. En este momento, de hecho, lo que estamos hablando en este minuto puede estar saliendo en tiempo real en Corea, en cualquier otra parte del mundo. Y eso nos hace, la necesidad nos obliga a articular todos estos procesos de formación en la educación superior con el mundo. Entonces, tú no puedes formar a un profesional en una burbuja, en cuatro paredes, sino que le tienes que mostrar qué está pasando en el mundo. Sobre todo, el mundo está exigiendo la dinámica que hay en este minuto, líderes. Y los líderes tienen que ser globales, tienen que tener ciertas características y ciertas competencias que les permitan desenvolverse en cualquier parte del mundo, en ambientes absolutamente diferentes a los propios y a los nativos, ¿cierto? A ambientes multiculturales, interculturales, donde tienen costumbres, valga la redundancia, y formas de pensar y ver el mundo diferente. Entonces, esa es una responsabilidad que tiene la educación superior. No solamente formar a un ingeniero como ingeniero, a un médico como un médico, sino como un líder global que tenga esa mentalidad que permita su competencia internacional. Ese tema es tan importante que incluso el Ministerio lo ha incluido como factor, es un aspecto muy importante entre los factores que el Ministerio revisa para temas de acreditación. Profundicemos un poco en la dinámica de internacionalización encaminada a fortalecer esos líderes globales y cómo la universidad genera todo un mecanismo, toda una plataforma de internacionalización que también responda a esas dinámicas del ministerio. ¿Cómo se hace internacionalización en la Universidad Cooperativa de Colombia? Pero me gustaría, qué pena que te interrumpa, me gustaría contarte primero algunas características que debe tener este líder global, para que tú te des cuenta que esas características se tienen que desarrollar con las estrategias que tenemos en la universidad. Un líder global hoy en día tiene que ser una persona con una mentalidad global. ¿Qué implica esto? Que tenga conocimientos de las dinámicas y de los hechos en el mundo, ya sean sociales, geopolíticos, ambientales, desde su disciplina, etc. Que sea una persona con un conocimiento amplio, que además tenga un capital relacional. O sea, no solamente ese profesional tiene que ser amigo de sus pares que viven en la cuadra, por decir algo doméstico. Tiene que tener un capital relacional importante internacional. Y tiene que tener además unas competencias interculturales, ser capaz de mirar el mundo desde otras perspectivas y de aceptar al otro de una manera cómoda, de una manera asertiva, de una manera positiva. Y en contexto. ¿Sí? Absolutamente. En contexto. O sea, que esté en otro ambiente y que tú seas una persona de otra cultura absolutamente extrema, diferente a la mía, y que yo sea capaz de entender por qué miras así la vida tú. ¿Sí? Y podamos en algún momento, piensen hoy los equipos de trabajo en una multinacional o en cualquier lado, porque ni siquiera en una multinacional. Uno cuando va al aeropuerto, ves un grupo familiar y los tres tienen razas diferentes. Impresionante. Y eso es pan de cada día. O sea, tú ves a una persona negra casada con una mona de ojos azules y con un niñito chino. Aló. Imagínate en la familia, imagínate en una empresa o en un hospital donde tenga que trabajar un médico, que tenga un equipo de trabajo intercultural, que tengan que ponerse de acuerdo en una situación de conflicto y sacar una solución productiva para la empresa. Es una competencia muy, muy importante. La otra que tiene que tener, que es importante, es, a partir de todo esto anterior que te conté, ese líder global tiene que ser capaz de lograr productos eficientes. O sea, yo tengo ese capital relacional, ese conocimiento, esa noción de lo que está pasando en el mundo, y a partir de todo esto yo logro productos eficientes para mi empresa, para mí y para el mundo.
Y lo último que me parece muy, muy, muy importante, porque no cualquier persona puede ser líder, o la idea de un líder global es positiva, absolutamente positiva. Ese líder global tiene que entender que su bienestar, ¿cómo se dice? Cuando tú ganas algo bueno para ti, tu bienestar, depende y está articulado con el bienestar del colectivo. Entonces yo todo lo tengo que hacer pensando en el bienestar colectivo que se me va a devolver el bien común para el... Exactamente. prevalece sobre el bien particular. Y no prevalece, Sí. prevalece y te ayuda. Si hay un bien colectivo, que esa es la mentalidad que hay que tener, me va a rebotar a mí. Y eso permite que sean líderes absolutamente positivos, asertivos, que ayuden al desarrollo de los países, de las empresas. No, podemos estar hablando hasta mañana de eso, me encanta. Sí. Es un gran reto entonces para la universidad orientarse a formar, a fortalecer a los estudiantes, incluso al cuerpo profesoral como líderes globales. ¿Cómo hace la universidad esta labor? Ahí están todas las estrategias que tiene la universidad. Sí. Entonces, la universidad tiene que tener voluntad para que se desarrolle esta internacionalización en los docentes, en los ámbitos de práctica, en todos lados, en los estudiantes, para que la formación de ese estudiante tenga este componente internacional. Entonces la universidad desde hace unos años declaró una política, que es la política de internacionalización, que es el Acuerdo 062 del 2011, una política que tiene yo pienso que cubre muy bien los desarrollos que hay que hacer en internacionalización, donde tiene 5 líneas como bien importantes. Esta política, a partir de ella, se empiezan a desarrollar entonces las estrategias en cada uno de los programas, de las sedes, de los escenarios que hay en la academia, ¿cierto? Te voy a contar un poquito las 5 líneas de la política y ahí nos vamos a ir desglosando más o menos lo que se hace. Empecemos por cooperación internacional. Cooperación internacional tiene que ver todo con convenios, con alianzas, con redes internacionales. El apellido lo vamos a repetir muchas veces, ¿cierto? Entonces, que yo, universidad cooperativa, tenga alianzas, tenga acercamientos, tenga relacionamiento con entidades, universidades, ojalá internacionales, pero también con entidades y organismos internacionales. ¿Cuántos convenios en este momento tiene la universidad activos y vigentes? ¿Y a cuántas redes pertenece también la universidad? Siempre es variable, porque un convenio puede ser porque por X motivo no lo ocupamos, por ejemplo. O firmamos 2 o 3 esta semana, la semana pasada, pero tenemos más de 78 convenios. O sea, 78 universidades internacionales que quieren tener relacionamiento con nosotros. Mira qué interesante. Sí. Y redes tenemos como 40 redes internacionales y también estamos en una más, una menos, dependiendo de las cuales nos vayamos afiliando. Esa es entonces la primera línea de la política. La primera línea. Y a partir de ella salen muchas estrategias que utilizan los docentes para la formación de los profesionales, de los estudiantes. Sí. Por ejemplo, con las redes están al día en todo lo nuevo y lo contingente que está saliendo de la disciplina. Hay redes específicas de disciplina, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una específica para psicología, otra específica para ingeniería, pero hay también redes generales para la didáctica, para la enseñanza, para la pedagogía, por ejemplo, o redes para que uno participe en organizaciones internacionales de la educación superior en general. Eso es bien interesante. Y con relación a los convenios, el docente, el programa, la facultad, hace estos acercamientos con esa otra universidad que tiene la disciplina que yo tengo y encuentro pares internacionales que me ayudan a hacer clases en conjunto, hacemos investigación en conjunto, tenemos invitados extranjeros de esas universidades que vienen para acá. Eventos también acá. Eventos, congresos, tertulias latinoamericanas, tenemos en Neiva, muy interesante, con psicología. Es decir, hay innumerables estrategias que tú puedes... De hecho, yo digo siempre, cuando converso con estos académicos, yo les digo, mira, les voy a dar 3 o 4 tips y a ustedes se les van a ocurrir 500 más desde su experiencia, desde su disciplina, de sus ejemplos particulares. Eso se te va, es como empezar a hacer lluvia de ideas de cómo internacionalizo mi cátedra, mi disciplina, etc. Sí. Bueno. La segunda línea, entonces. No tiene número, pero otra línea, la movilidad internacional. Okay. La movilidad internacional es, una línea, una estrategia, un componente muy importante de la internacionalización en la educación superior, aunque no es la única, porque ustedes ven que hay muchas otras cosas. Pero la movilidad internacional te permite
la apropiación de competencias para la internacionalización de una manera mucho más rápida y más fácil. El solo hecho que a ti, estudiante, profesor, lo que sea, te muevan a un ambiente diferente, un ambiente cultural, académico diferente, que no es tu nativo, te hace obligarte, como te digo yo, un push. Ajá, como abrir un poco la mente. Sí, o sea, o lo haces o lo haces. Sí. ¿Sí? Porque cuando estás en tu casa puedes tener algunos bastones que te ayudan a hacerte como un poquito el loco, pero si tú te vas para afuera y tienes que desarrollarte y desenvolverte en un ambiente diferente, y estás solo, o sea, tienes que. Entonces es una estrategia muy, muy interesante, muy buena, como les digo, donde se apropian estas competencias de una manera un poquito más rápida, con una intensidad mayor. Movilidad, hablamos de movilidad de docentes, hacer ponencias internacionales de sus resultados de investigaciones, pueden ir también, no necesariamente a hacer ponencias, pero a participar en otros eventos académicos, pasantías internacionales, maestrías, postdoctorados o pasantías cortas, por ejemplo. Yo soy un docente del área de ingeniería y están haciendo un desarrollo importantísimo en otra universidad y me voy un mes para saber más o menos qué están haciendo y traerle eso a mis estudiantes, por ejemplo. Movilidad entrante de docentes y expertos internacionales de las disciplinas en particular que nos muestren qué está pasando en el mundo desde lo que yo estoy aprendiendo, cómo están mirando allá afuera mi disciplina, miren qué interesante, y me traigan como un desarrollo nuevo. Y bueno, invitados también internacionales que ayuden a dar clases en conjunto, que eso es una delicia, que un docente, ponte tú colombiano, con un docente chileno, por ejemplo, dando una clase que tenga otra perspectiva, un docente europeo, y que los muchachos vean que miércoles son absolutamente diferentes, de culturas diferentes, y me están mostrando una solución que es viable, o diferentes soluciones para un mismo problema. O que se integra, exactamente, o se complementa. Sí. Y la movilidad saliente, que es, la movilidad de estudiantes, Sí. que puede ser saliente y entrante. La saliente es, a ver, ahí tenemos cosas entretenidas, a ver, yo sigo hablando. La universidad le apuesta mucho a apoyar a los estudiantes, apoyarlos para poder salir al extranjero. Tú sabes que nuestros estudiantes son de una caracterización diversa, y el hecho de que estemos en 18 ciudades tan diferentes unas a otras, tan culturalmente diferentes, porque yo de repente veo uno de la costa de Santa Marta y lo comparo con un rolo, se dice lo de Bogotá, sí, y digo, chiquillos, son absolutamente de otro país, ¿cierto? Uno del otro. Entonces las culturas también dentro de nuestras sedes son muy diferentes. Como tenemos esta caracterización de estudiantes tan especial, la universidad le apuesta a ayudarles a ellos a que conozcan otras culturas. Y existe la beca pasaporte. Sí. ¿Qué es la beca pasaporte? Es una ayuda económica que se le hace a estudiantes con determinadas características, en este caso que tengan muy buen nivel académico, por ejemplo, sobre 4 su promedio acumulado académico, y otras características, se hace una convocatoria y se asignan estas becas pasaporte a determinados programas. Sí. El estudiante tiene un apoyo económico para poder ir a hacer un semestre académico a una universidad, con la cual tenemos convenio en el exterior. No, de muerte lenta. Se integra entonces con el otro componente de la política, que es los convenios. Exactamente, exactamente. Mira, las mejores experiencias, nosotros tenemos en la plataforma muchos testimonios, videos donde los muchachos cuentan cómo les fue, llegan vueltos locos de la felicidad, son experiencias lindas, cálidas, normalmente los otros países los acogen de una manera exquisita. Y muchos de ellos alargan a veces, dependiendo cómo fue su estadía académica y todo eso que tiene que ser con aprobación de la universidad, alargan su semestre por otro ya pagado por sus propios medios y se quedan otro semestre más porque les pareció interesante. Así que. Otra cosa que pasa ahí, yo puedo hablar 3 horas, Lina, así que usted me dice cuando se acabe el tiempo de este programa. Otra cosa importante es que esta movilidad saliente de los estudiantes, esta beca pasaporte, ha jalonado la movilidad entrante, porque el estudiante sale, es un estudiante de buen nivel académico y muestra su nivel académico allá y dicen, oh, en Colombia tienen un buen nivel académico. 1. 2, hace su relacionamiento social
Entonces le dice a sus compañeros chiquillos, vengan, conozcan Colombia, mi ciudad es preciosa. Si ustedes llegan, yo los recibo en mi casa en la primera semana y yo les ayudo con el alojamiento. Y ha jalonado la movilidad entrante de una manera deliciosa. ¿Podemos hablar de cifras en movilidad saliente entrante? Lo que pasa es que es muy relativa de acuerdo a cada sede, ¿cierto? Pero se ha jalonado maravilloso. Sí. Y de hecho, ya después de las primeras experiencias, entonces nosotros le decimos al estudiante que sale, una de sus responsabilidades, o ojalá una meta, es que convenza a los estudiantes, a sus compañeros de ese otro país, de México, de Chile, de Argentina, de Italia, de todos lados, que vengan a conocernos. Claro que sí. Se da también movilidad en las sedes, o sea, un estudiante de la sede Cali puede venir a Medellín, sí, y la hay ese tipo de iniciativas. La hemos tenido, por ejemplo, cuando tenemos las mismas carreras, obviamente de los mismos programas, han venido a terminar su carrera en otros lados, a veces por traslado de la familia, etcétera, que se tienen que ir a otra ciudad. Hemos logrado eso porque estamos en muchas ciudades. Pero también uno de los proyectos que tenemos es comenzar a motivar y hacer uno, que no te voy a contar mucho ahora para que quede para después, la movilidad nacional, que va a ser muy interesante. Y sobre todo que ahora estamos con el proyecto de los currículos por competencia, que van a ser unificados a nivel nacional. Entonces, un estudiante que esté haciendo su sexto semestre de Derecho en una ciudad puede ir a hacer su séptimo a otro lado y no va a tener problema. Pero te quiero decir otra cosita que es importante para esto de la internacionalización. Que ahora me acordé cuando te dije la movilidad saliente, que el estudiante dice, vengan a Colombia, que mi ciudad es bonita. La visibilidad de la universidad es supremamente importante a nivel nacional. Que nos conozcan y que nos reconozcan. Te voy a contar una anécdota. El año pasado, que estuve en un país de Europa X, cualquiera. Y se me acerca creo que era un holandés, un director de un programa, una persona intelectualmente muy preparada, no es cualquier persona. Y estábamos hablando de una manera ya coloquial y me dice, ¿ustedes tienen Wi-Fi en la casa? Y yo, miércoles, jueves, sí señor, nosotros tenemos Wi-Fi en la casa. Entonces yo dije, estaré bien vestida para que me vea que somos como un poquito desarrollados. Después estábamos viendo una foto de un teléfono o de un auto. Me dice, ustedes tienen muy buenos autos. Yo, por Dios, este señor, ¿qué creerá? Y te voy a hacer un análisis de eso. El señor no nos descalifica, en absoluto. Lo que pasa es que no tiene en su mente el averiguar por Colombia. No conoce, no sabe. Hablábamos el otro día, ¿tú sabes cómo se visten y si tienen Wi-Fi en casa en Timbuktu? No, y no lo descalificamos. Simplemente no se nos ocurrió buscarlo y ver cómo viven. Pero este señor, que ya me conoció, que yo le mostré la universidad, le mostré dice, Colombia sí es muy diferente. Como yo no me lo imaginaba, porque ni siquiera se lo imaginó. Entonces, esa visibilidad internacional, ese reconocer que existe Colombia, que existe una universidad cooperativa, es un trabajo supremamente importante. Y lo hacen los docentes que salen, lo hacen los estudiantes que salen, y nos abren puertas. Porque este señor, que ya sabe que tenemos Wi-Fi en casa, me escribió, quiere de pronto tener algún relacionamiento con la universidad cooperativa, o sea, empezamos a existir. Directora, definitivamente mucho que contar con respecto a internacionalización. La universidad ha venido trabajando fuertemente en este tema. ¿Cómo la comunidad académica puede enterarse más sobre estos convenios y sobre todo lo que tiene la política diseñada para ellos? Muy importante que me preguntes eso, porque la comunidad académica tiene que buscar la información. O sea, nosotros la tenemos, se la damos, pero que se interesen para que le saquen el jugo. Tenemos boletines mensuales que salen en el colectivo nacional. En el colectivo nacional, pero además tenemos un micrositio en la página web y tenemos un Facebook oficial de internacionalización que se llama Internacionalización Universidad Cooperativa de Colombia. Ahí estamos poniendo becas, oportunidades, convenios que tenemos, las redes, todo y un poquito más. Entonces, para que lo busquen, se interesen y además pregunten en sus facultades y en sus sedes. Ahí hay gente, hay coordinadores especialistas en internacionalización. Directora, muchísimas gracias. Definitivamente quedamos muy antojados de conocer más sobre todo lo que tiene internacionalización y lo que ha venido trabajando la universidad. ¿Algún mensaje entonces para terminar? ¿Algo que quiera decirle a los estudiantes? Bueno, a todos, por favor, que entiendan que la internacionalización es una obligación.
que se interesen, que busquen alternativas y que se acerquen y pidan. Para eso está la universidad, para abrirles las puertas, tenerles los convenios, tenerles las posibilidades y las estrategias para que se formen con ese componente internacional. Directora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que en el colectivo Streaming preguntamos por ti.